Vamos a empezar explicando brevemente qué es el algoritmo PCO. El algoritmo PCO es un algoritmo de optimización global inspirado en el comportamiento social de los pájaros y peces que buscan su camino en un espacio multidimensional. El PCO Conscripted introduce un mecanismo adicional para limitar la velocidad de las partículas y controlar su convergencia hacia la solución óptima. Este mecanismo de restricción ayuda a prevenir que las partículas se alejen demasiado de la región de búsqueda prometedora, lo que puede mejorar la convergencia del algoritmo. Ok, aquí vemos en qué consiste. Vemos que este se limita por un parámetro X conocido como constriction factor, el cual está dado por esta expresión. Tenemos que este equivale a C1 y C2, la suma de C1 y C2, y los valores recomendados para C1 y C2 son 2.05, por lo que nos dan estos datos, y así nos queda nuestro cálculo de la velocidad. Está dado por esta ecuación, que pues como podemos ver es exactamente igual a la del PCO, pero limitada por el factor X. Esto pues es para no salirnos del espacio de búsqueda prometedor. Le presentaremos el proyecto de aproximación de funciones usando un algoritmo de optimización por enjambre de partículas y funciones de base radial. Primeramente le explicaré en qué consiste el proyecto. El proyecto se enfoca en emplear un algoritmo de optimización por enjambre de partículas y funciones de base radial para la aproximación de funciones. El algoritmo de optimización por enjambre de partículas, PCO, se inspira en el comportamiento social de los enjambres, como los movimientos de aves o peces. En el contexto de PCO, cada solución potencial se representa como una partícula en el espacio de búsqueda y estas partículas se desplazan en el espacio para buscar la solución óptima. El código define dos estructuras, partícula y enjambre. La estructura partícula representa una partícula dentro del enjambre y contiene información sobre su posición xy, velocidad pi, la mejor posición anterior, que es el pi, y los valores de aptitud asociados a su posición actual, xfit, y su mejor posición, que es la pfit. Vamos a explicar el código que realizamos. Con nuestra función de base radial tipo gaussiana, proponemos una cantidad m de funciones de base radial. En este caso se proponen 7 funciones para construir la función, del cual tendremos 7 pesos, 7 anchos y 7 centros, dando un total de 21 parámetros. También establecemos aquí están los parámetros. También establecemos nuestro número de partículas en 50, aquí está, y los límites, tanto superior como inferior, y el número de iteraciones. Para el caso del algoritmo usamos el PCO Constrict, que consiste en la adición de una nueva variable, que es la x, que se adjudica a la parte de la función de la velocidad. Tenemos dos nuevas adiciones además, que serían los vectores de x y y, que están en base a las funciones que se nos proporcionó. Para la parte del main tenemos el número de dimensiones, que está en base a 3 por el número de gaussianas. Aquí definimos 7 gaussianas que están divididas en amplitud, centros y radios. Para este algoritmo estuvimos buscando la evaluación mínima. Para la implementación, para minimizar la expresión del MCE para encontrar la combinación lineal de funciones de base radial, lo implementamos de la siguiente manera. Como ya explicó nuestro compañero, tenemos los límites en los que los límites inferiores y superiores están divididos por secciones de 3, en la cual el primer elemento representa la amplitud, el segundo representa el centro y el tercero representa el radio, y así sucesivamente. Para la lectura de los archivos tenemos esta función que se llama getValues, que simplemente toma los archivos txt de entrada y los almacena en vectores para así posteriormente poderlos utilizar en la sumatoria. Ahora, para la función objetivo, que viene siendo la función del MCE, tomamos la ecuación de la sumatoria de la función en x menos las y al cuadrado sobre el número de valores asignados para obtener el promedio. Como comentó nuestro compañero, para este MCE estamos buscando el mínimo posible y utilizamos pues la función del mínimo respectiva del algoritmo de Constricted. Aquí tenemos la sumatoria que toma el argumento de la cantidad de valores totales dados en los archivos de los puntos para así iterar sobre cada uno de ellos. Y aquí tenemos el primer valor que representa la sumatoria. La sumatoria la inicializamos en 0 e iniciamos la siguiente sumatoria, que es la sumatoria de las funciones lineales
esté dadas en el número de funciones lineales que nosotros asignamos, en este caso un total de 7 funciones lineales a las cuales el algoritmo va a buscar su mínimo de MCE. Y aquí pasamos la sumatoria, le sumamos la amplitud por la función gaussiana del número del valor en X, el centro y el radio, donde aquí tenemos la función de base radial para evaluar en la siguiente sumatoria y para ser evaluada con la sumatoria menos el valor en la y al cuadrado, según dice la ecuación. Una vez tenemos el valor del MCE, lo regresamos dividido entre su número total de valores para obtener el promedio, y de esta manera, con estos 3 valores asignados en la partícula, pues el algoritmo permite obtener el valor mínimo en un total de 1000 iteraciones por 50 partículas asignadas. A modo de repaso, vamos a recordar rápidamente qué hace cada cosa del código. Tenemos en el main CPP, que se llama el archivo de cabecera, que vamos a utilizar. Tenemos nuestros parámetros de configuración y en el main inicializamos una instancia de la clase PCO con el número de partículas, número de dimensiones, C1, C2, límite inferior y límite superior, y llamamos a todas las funciones necesarias para que nos dé un resultado correcto. Ok, en el PCO.h pues tenemos declarada la estructura y declaramos la clase PCO y la estructura partícula. Esto es rápido. Aquí tenemos los valores donde se van guardando los valores en X y los valores en Y. Tenemos la declaración de las funciones que después se definen bien en el archivo .cpp. Ok, tenemos aquí el constructor de PSO que recibe el número de partículas, el número de dimensiones, las constantes C1 y C2, los límites superiores e inferiores, y realiza algunos cálculos para la inicialización del PSO. Genera memoria para el enjambre y sus vectores. Tenemos getValues, que es la función que recupera de los archivos xi.txt y yi.txt para usarlos en la función de base radial. Tenemos inicializar enjambre, que es asignar valores aleatorios a las partículas del enjambre tomando el rango del límite superior y el límite inferior. En este caso pues sería para cada uno de estos. Ok, tenemos de imprimir partícula, imprime la posición y el valor de aptitud de una partícula dada. Imprimir enjambre, imprime la información de todas las partículas del enjambre. Imprime best particle, imprime la mejor partícula encontrada hasta el momento. El destructor PCO libera la memoria utilizada por las partículas del enjambre. Y RBF es nuestra función de base radial para calcular el valor de una función con un centro y un ancho dados, que en este caso pues son las funciones gaussianas. Tenemos la función objetivo, que es la función en la que evaluamos dentro de la partícula. Tenemos la evaluación inicial del enjambre, que es inicializar el enjambre, calcula los valores de la aptitud de las partículas y selecciona la mejor partícula inicial. Tenemos evaluar enjambre, que es evaluar el enjambre y actualiza las mejores soluciones encontradas. Y evaluar enjambre, minimizar, evalúa el enjambre con el objetivo de minimizar la función. Y tenemos actualizar velocidad y posición, que actualiza la velocidad de las partículas basándose en el algoritmo PCO. Aquí es los datos propios y los del enjambre. Y pues ya, este sería todo nuestro código explicado rápidamente por si quedó alguna duda. Ahora mostramos el funcionamiento para el primer conjunto de archivos. Para el primer conjunto de archivos de x, y y de la función 1. Para este recorremos los txt a la carpeta base donde tenemos los algoritmos y asignamos una amplitud de -1 a 1, un centro de 0 a 1 y radios de 0 a 1, los límites respectivamente, y compilamos y ejecutamos el algoritmo. Una vez obtenido el óptimo de la milésima iteración que encontró la partícula 42, para demostrar cuáles fueron los resultados, copiamos este código y lo ejecutamos en un código preparado en Python, que simplemente nos va a ayudar a graficar tanto los puntos asignados, que voy a borrar esto,
tanto los puntos asignados como los puntos obtenidos en la salida del código. Aquí podemos observar los puntos dados en los archivos txt y la gráfica dada por la suma de las funciones lineales. Y procederemos a hacer lo mismo con las siguientes dos funciones. Aquí regresamos los archivos de la función 1 a la carpeta función 1, tomamos los de la función 2, volvemos a compilar. En este caso cambiamos los límites de -2 a la amplitud de -2 a 2, de 0 a 1 en el centro y de radio igualmente de 0 a 1. Obtenemos el siguiente resultado. Limpiamos la gráfica, ejecutamos y obtenemos la siguiente gráfica. Y el mismo procedimiento para el tercer archivo. Limpiamos y aquí obtenemos la gráfica. Aquí podemos observar las dos gráficas de las funciones, donde tenemos los 201 puntos, y por el lado derecho tenemos la función de salida, donde podemos observar que los límites concuerdan en base al eje X y el eje Y. De misma manera para la función 2, donde logramos apreciar que las figuras empiezan a tomar una forma. A pesar de que no sean las mismas, se llega a una aproximación. El mismo caso para la función 3. Y podemos ver que los límites concuerdan con ligeros desfases, pero entran dentro de los rangos establecidos.